A todas. Hoy vamos a comenzar con los teóricos de diseño, dado que ya se dio la clase pasada biomecánica, vamos a comenzar con diseño. Así que vamos a compartir. El doctor Contreras tiene un programa para diseñar, que se ha puesto re en boga con esto de la pandemia, así que Jorge, cuando quieras. Muy bien. Bueno, lo primero que les quería aclarar o recordarles es que para poder diseñar tenemos que tener muy bien en claro todo lo que hemos visto hasta llegar hasta aquí. Es decir, tenemos que tener bien en claro cuáles son los elementos que sí o sí debe llevar nuestra prótesis y saber cuál es cada una de las funciones de esos elementos en la prótesis. Segundo, saber que nosotros ascribimos a los diseños rígidos, no a los semirrígidos ni a los flexibles, es decir, nosotros no admitimos ni vamos a diseñar prótesis flexibles de nylon, porque no solo no estamos de acuerdo nosotros, sino que no está admitido, reconocido por la odontología mundial, convencional, no cumple con los requisitos que deben llevar. Y tercero, que ustedes ya vieron la biomecánica, es decir, que tenemos todos los elementos como para poder hacer una receta correcta, que es la que trataremos de hacer hoy. Diseñar es sinónimo, si ustedes lo buscan en un diccionario, pues yo digo diccionario porque soy vieja, un diccionario papel, o en Wikipedia hoy, en internet, en Google, en lo que sea, es sinónimo de dibujar o graficar. Para llegar al diseño, nosotros tenemos que tener hecho un buen diagnóstico y en lo posible un pronóstico. Es decir... Recording in progress. Bueno, ¿alguien puso a grabar ya? Sí, bien. Entonces, no solo tenemos que tener el conocimiento de todos los elementos que lleva una prótesis, no solo saber que vamos a hacer diseños rígidos, y no solo eso, sino que también debemos haber llegado a una conclusión teniendo los modelos relacionados, los estudios radiográficos y un buen análisis clínico, es decir, una revisación clínica del paciente. También les dije que era sinónimo de dibujar, o de diseñar es sinónimo de dibujar o de graficar, que es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a comenzar siempre por la clase más fácil, no de resolver, porque quizás la más complicada para llevar a un paciente es una clase con 2 sillas libres, pero es muy fácil de diseñar porque hay pocas cosas para hacer. Vamos a comenzar por la clase dentosoportada, la clase 3, que es la más fácil que el paciente puede llevar una prótesis clase 3 porque es muy sencillo. Tenemos, como decimos siempre, las 4 patas de una mesa. Entonces, vamos a comenzar con la clase 3 de integral evolutiva. La clase 3 de Kennedy y la clase 1 de integral evolutiva. Entonces, la clase 3 de Kennedy, simple, es la que tiene un tramo desdentado limitado mesio y mesialmente por piezas dentarias. Por ejemplo, sería el caso que está dibujando el doctor. Sacamos una más. Siempre que sea factible de reponerse o de hacer la rehabilitación de este paciente con una prótesis parcial removible. Si yo saco solo un diente, sería una clase 5, la indicación sería una prótesis fija o un implante. No quiere decir que en este caso no podamos hacer implantes, pero nosotros estamos hablando de prótesis parcial removible. Entonces tenemos a ambos lados de la brecha dientes pilares aptos para recibir soporte y retención, es decir, dientes aptos como ser el canino y el molar en este caso. Entonces, primero vamos a clasificar. De integral evolutiva dijimos que es una clase 1, dentosoportada, sin palanca. De Kennedy es una clase 3, pura, sin subdivisiones.
De Swenson lo mismo, es una clase 3 pura, y Kummer de McCracken, perdón, que clasifica de acuerdo al soporte, es dentosoportada, y Kummer clasifica de acuerdo a si tenga o no eje, si tiene una figura o si tiene un eje, es decir, después que diseñemos. McCracken llamaba a estos desdentados parciales los puentes removibles. ¿Por qué? Porque se van a comportar exactamente igual que una prótesis fija. Es decir, las cargas que se van a ejercer sobre los dientes pilares a través de su ligamento periodontal van a ser transmitidos al hueso en forma trófica, si se dan ciertos requisitos que ya vamos a ver, manteniendo el estado de salud y no aumentando la reabsorción ósea. Sabemos todos que el último en recibir y soportar las cargas de nuestras prótesis es el hueso, que es nuestro verdadero tejido de soporte. Entonces, si estamos diciendo que la clase 3 tiene un tramo, no una silla libre, limitada por dientes, y que McCracken les decía puentes removibles, ¿por qué? Simplemente porque se iba a comportar como una prótesis fija. Vamos a colocar los apoyos próximos al tramo para que esto ocurra. Para que esto ocurra, siempre previamente a colocar un apoyo debemos tallar los lechos. En el canino vamos a colocar un apoyo suprasingular previo al tallado de su lecho, y en el 17 vamos a colocar un apoyo próximo al tramo, es decir, en mesial. Bien, nosotros tenemos diseñado lo que es la brecha, pero sabemos que las prótesis no son unilaterales. Las prótesis siempre deben tener un tamaño suficiente como para que el paciente no se lo pueda tragar. Entonces, además, porque sabemos nosotros que en prótesis parcial removible hay una estabilidad que solo la tienen las prótesis parciales removibles, que la da el conector mayor, que es la de brindar estabilidad de arco cruzado. Entonces, podemos pasar a la otra enmiarcada de dos formas. Las prótesis dentosoportadas siempre van a tener una figura, no van a tener un eje. Es como decíamos, las 4 o las 3 patas de una mesa. Van a tener mucha estabilidad vertical, no va a tener un eje a través del cual la prótesis va a rotar. Son las mejores, las que mejor perspectiva y mejor pronóstico tienen cuando nosotros diseñamos. Entonces, podemos hacerlo en forma triangular, es decir, un polígono triangular, como sería el banquete de una banqueta, ¿no? Un banquete como antiguamente se decía, como las banquetas de los pianistas, que tenían 3 patas, o una mesa con 3 patas. Entonces, vamos a hacer primeramente un polígono triangular. Pasamos del otro lado y vamos a colocar en los premolares, en distal y en mesial del 24 y del 25 un doble apoyo. Vamos a unir estos elementos de un lado y del otro con el que nos va a brindar la estabilidad de arco cruzado, es decir, vamos a hacer un conector mayor, una plaqueta palatina media, y la retención va a ser simplemente retenedores circunferenciales de acción invertido en el 17, y podemos colocar un retenedor en el labrado como puso ahí el doctor, y si no queremos podemos colocar una plaqueta proximal en distal del canino. Cualquiera de los dos elementos. Si queremos que sea más estético, es un diente fuerte, bien implantado, por cuestiones estéticas. Y del otro lado podemos colocar un retenedor también circunferencial simple de acción invertida en el 25. Hecho esto, nosotros lo unimos a través de una plaqueta palatina media, como habíamos dicho antes, y bajamos los conectores menores, y se terminó la historia. Es decir, tenemos una prótesis que si hemos hecho las preparaciones preprotéticas, es decir, si fuera necesario si fuese necesario
haber recompuesto el plano oclusal si hubiera algún diente destruido, haber tallado correctamente los lechos, haber preparado el área de guía para la plaqueta. Podemos colocar un estabilizador horizontal en 26, por si se pierde alguno de estos dientes, simplemente como para que nos quede un poquito más simétrica la plaqueta, y por si hay que agregar un diente, nada más, porque recuerden ustedes que el cromo con los dientes de acrílico no tienen unión química, necesitamos una traba mecánica. Entonces, podemos extender la plaqueta del lado izquierdo, llegando un poquito más hacia atrás, para que sea más simétrica. Recuerden que la lengua es simétrica, es decir, tiene dos laterales, y todo lo que es simétrico lo tolera y el paciente se acostumbra más que si no lo fuera. El conector mayor superior debe ir siempre, el conector mayor superior, el su borde anterior, por detrás de las rugas palatinas. ¿Por qué? Para que el paciente también se acostumbre y le genere mayor confort, porque muchos fonemas, la punta de la lengua contacta allí, entonces siempre lo más posterior, el borde anterior. Para que sea plaqueta y sea rígida, esto es repasar todo lo que ustedes ya saben porque ha sido dado, tiene que ser fina, sumamente fina, pero debe ser extensa, lo más extensa que podamos. Por lo tanto, debe tener más de 8 milímetros, si no, si tiene entre 6 y 8 es una bandeleta, con lo cual no tiene demasiada rigidez. ¿Cómo va a rotar esta prótesis? Esta prótesis va a tener todos los movimientos que han aprendido, menos el movimiento rotacional a través de un eje horizontal. No va a llevar retención indirecta. ¿Por qué? Porque está firmemente instalada, y cuando trate de esa prótesis salirse de su asentamiento basal, vamos a tener los retenedores mecánicos directos, los extracoronarios o la plaqueta que retiene por tenso-fricción. El movimiento intrusivo va a estar soportada por los apoyos que hemos colocado. El movimiento a través de un eje vertical va a estar dado por los estabilizadores horizontales que hemos colocado. Del lado izquierdo tiene unos cuantos, porque tenemos una brecha del otro lado. Del lado derecho no colocamos demasiados estabilizadores horizontales, porque del lado izquierdo no hay absolutamente ninguna brecha, no hay espacio desdentado adentro. Y también lo que nos va a servir para la estabilidad son los flancos de la prótesis, los flancos de acrílico. No va a tener un gran, no es que no va a tener un movimiento muy moderado a través de la cima de reborde, por lo cual, por eso siempre empezamos con la clase 3 dentosoportada, la clase 3 de Kennedy, o 1 de integral evolutiva, o la dentosoportada. ¿Por qué? Porque es muy fácil de solucionarle el problema al paciente. Va a ser una prótesis que va a ser fácilmente tolerable, va a tener poca movilidad, simplemente que funcionen los retenedores y que hayan sido colocados los apoyos correctamente con sus preparaciones preprotéticas previamente preparadas, valga la redundancia. Bueno, también tenemos en este caso, como dijimos, según Kummer será poligonal triangular, pero hay otra, dentro de Kummer otra clasificación que puede ser la poligonal cuadrangular, con lo cual vamos a hacer la misma brecha, es decir, 14, 15 y 16, pero en vez de venirnos de la mi arcada izquierda a los dos premolares y hacer un triángulo, voy a hacer un polígono cuadrangular. Volvemos a repetir mesial del 17, el suprasingular en canino, y aquí podemos tomar o el 23 para ser simétrico, o también podríamos colocarlo en mesial del 24, no hay mayor diferencia. Y sí, acá nos tenemos que ir más hacia atrás para formar un polígono cuadrangular, que sería o en mesial del 27 o en mesial del 26, es indistinto. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Si ustedes me preguntan, ¿por qué podemos hacer esto? ¿Por qué preparamos más lechos? Y bueno, porque esto sería o entraría o encuadraría dentro de lo que nosotros llamamos un diseño preventivo. Supónganse ustedes que en este momento, hoy, que es 3 de noviembre, el paciente viene, nosotros lo hemos evaluado clínica y radiográficamente,
lo hemos derivado a periodoncia para que lo evalúen si tiene algún problema periodontal. Nos han dicho, está, pero todo esto depende de la perseverancia del paciente, del control que se haga periódico, de la buena higiene. Hay pacientes que tienen problemas periodontales desde muy jóvenes y eso genera pérdida ósea en la altura ósea. Entonces, si nosotros hacemos este diseño poligonal cuadrangular y se pierde el 17, fíjense ustedes que ya queda preparado para que funcionalmente, que biomecánicamente el esqueleto, el armazón, la prótesis que hemos elegido para este caso funcione correctamente. El apoyo del 13 y el apoyo del 27 ya no sería un polígono, sino sería un eje, lo más diagonal posible, con lo cual nos genera mayores ventajas. Va el apoyo que antes era un apoyo principal en el 23, ahora pasa a ser una retención mecánica indirecta. Recuerden ustedes que la retención mecánica indirecta funciona si es lo más perpendicular, por delante o por detrás del eje de fulcrum. Y entonces se pierde la pieza 17 y simplemente con una compostura, haciendo la extracción de la pieza y el agregado de esa pieza, que ahora va a ser una pieza protésica, nosotros tenemos resuelto el caso. No hay que obviar que nosotros somos un país en vías de desarrollo, la gente no puede hacerse un cromo todos los años, y esto a veces nosotros no podemos evaluarle cuánto le va a durar. Nosotros lo hacemos hoy así, pero si pierde el 17, tranquilamente ese cromo, como está diseñado, puede seguir funcionando correctamente. Lo único que hay que hacer es agregar la pieza, hacer la base y agregar la pieza, y funcionalmente va a andar. Por lo tanto, ¿qué retenedores tendría que estar colocando yo? En este caso, bueno, en la pieza 17, un circunferencial de acceso invertido. En el canino podría colocar una plaqueta proximal, o si yo preveo que no va a durar demasiado tiempo el 17, puedo colocar un gancho combinado, plaqueta o gancho combinado. El gancho combinado, ¿qué es? Un brazo labrado, que es sumamente flexible, mucho menos retentivo para que el canino, que va a ser en este momento el último diente pilar, si pierdo el 17 me dure mucho tiempo, y la parte de apoyo y reciprocación son colados. Entonces, del otro lado coloco en el 27 voy a pasar un retenedor circunferencial de acceso invertido, pero como voy a pasar un retenedor, allí no hay tramo desdentado, tengo que tallar la tronera y colocar otro apoyo. ¿Para qué? Para que no me rompa el punto de contacto. Esto es muy importante cuando hacemos estos diseños donde pasa el gancho por una tronera, que nosotros abramos bien la tronera hasta el punto de contacto, que digamos al mecánico, al laboratorio que nos haga la reconstrucción de ese lecho, de esas vertientes que hemos gastado y ese reborde marginal, porque a veces tallamos la tronera y tallamos los lechos, pero el mecánico hace una plancha, una tabla lisa, y allí va a seguir levantando la oclusión. Tenemos que acostumbrarnos a revisar, por eso en la facultad reviso los encerados, y el mecánico inculcarle que sí, está colocado el apoyo donde había un reborde y donde había una vertiente, tiene que reconstruir con su apoyo lo que nosotros tallamos. Porque recuerden que la oclusión es fosa cúspide y la tronera cumple la función de una fosa. Entonces no se puede poner una tabla, un plano. Bueno, volvamos. Entonces, este es un criterio preventivo de diseño de Kummer poligonal cuadrangular. ¿Qué nos falta en este momento? Bajar los conectores menores, que siempre contactan solo en la parte supraecuatorial, que nos sirven de
En el caso, por ejemplo, del canino del 13, nos sirven de reciprocación, nos sirven de reciprocación al brazo retentivo labrado. Luego unimos todos con un conector que va a ser medio, un conector mayor medio, ni siquiera necesitamos que sea demasiado posterior. El borde anterior lo más posterior posible. Los anillos gingivales, que deben ser en el maxilar superior de 6 milímetros. Los estabilizadores horizontales, recuerden que si no hay un brazo retentivo no es un recíproco, es solo un estabilizador horizontal, que podemos colocarlo en 24 y 25, porque es una brecha muy larga, que puede el día de mañana llegar a transformarse en una silla libre, con lo cual, ante ese movimiento que va a tener nuestra prótesis a través de un eje vertical que pasa por el centro del conector mayor, debemos estabilizarlo o minimizarlo. Entonces, recuerden que en las clases dentosoportada, el único movimiento que no existe y que no hay que minimizar es el movimiento rotacional a través de un eje horizontal. Todos los demás, como los han visto en la clase anterior cuando se dio biomecánica, sí, existen esos ejes que por supuesto son virtuales, que por supuesto existen todos en conjunto, es decir, no es que dicen ahora la prótesis se mueve a través de este eje, ahora se mueve a través del otro, que por eso es condición sine qua non que el conector mayor sea rígido. La estabilidad de arco cruzado que este nos brinda significa el hecho de que lo que está ocurriendo en una hemiarcada del maxilar a través del conector mayor se transmita en la otra hemiarcada, es decir, se solidarizan las cargas que van a efectuarse durante la masticación en 13 y en 13 y en 17, a través del conector mayor, van a ser transmitidos a los apoyos que están colocados en 23, 26 y 27. Esa es la verdadera estabilidad de arco cruzado. Tratar de disminuir las cargas que si no estuviesen puestos del otro lado, solo serían resistidos por 13 y 17. Como tenemos un conector mayor que sirve de ida y de vuelta para transmitir las cargas, nos va a dar una perfecta estabilidad. Recuerden ustedes que la estabilidad está íntimamente ligada a la retención. En este caso, además, al haber apoyos colocados en los extremos, nos va a brindar una buena estabilidad vertical, impidiendo el hundimiento de la prótesis. Bien, de la clase 3 entonces hemos dicho que puede ser, primero la clase 3 de Kennedy, siempre cuando hablo de clase 3 hablo de Kennedy, que es la clasificación universalmente conocida y más reconocida por todos. Recordamos que es dentosoportada, que siempre empezamos por ella porque es la más fácil de solucionarle el problema al paciente, no hay una silla libre, no hay un eje a través del cual la prótesis rote. Podemos tener 4 patas o 3 de acuerdo al diseño que querramos hacer, podemos hacer un diseño preventivo y el paciente va a andar funcionalmente ok. Pero entonces tenemos el diseño triangular, poligonal triangular, el poligonal cuadrangular, pero también existen las subdivisiones. Entonces falta ahora hacer una clase 3 con alguna subdivisión. Entonces vamos a hacer siempre la misma clase. Recuerden siempre que la clase que el tramo que clasifica es el más posterior. Por ejemplo, si tuviéramos esto y del otro lado faltaría el 24 solamente, el lado derecho es el más posterior y el más largo. Supónganse que de la hemiarcada derecha faltan estos dos y el 14, y del otro lado también faltaría el 26 y el 25, no el 24, los dos son posteriores, es decir, los dos son exactamente igual de posteriores, pero el más largo es el derecho. Entonces, el tramo que clasifica es el más posterior y el más largo. Bien, entonces, en este caso tenemos también tranquilamente que podemos realizar un diseño preventivo, si dudáramos de la extracción
pronta de alguna, o la pérdida de alguna de los dos molares derecho o izquierdo, y no va a variar sustancialmente, porque recuerden que las clases 3 que son dentosoportadas, lo único que van a hacer, como decía McCracken, puentes removibles, es recibir y derivar las cargas, al hueso, que es nuestro último y principal soporte, en cualquier clase de prótesis, en las mucosoportadas, en las completas, en las fijas y en las prótesis parciales removibles. Entonces, si yo tengo esta clase, este dentulismo, voy a seguir con los mismos principios de clasificar. Colocar siempre 2 apoyos por tramo siempre que se puedan, que es próximos al tramo si son dentosoportadas, con lo cual serían otra vez 13 y mesial del 17. Del otro lado tendría que colocar mesial del 27 y aquí viene el criterio preventivo que nosotros preconizamos siempre. En este caso, que es una brecha relativamente corta, a mí me da exactamente lo mismo colocarlo en distal que en mesial. Lo puedo colocar en distal porque me va a caer dentro del diente, paralelo al eje longitudinal, si lo tallo bien. Y si quiero un criterio preventivo, por si pierdo el 27, lo tengo preparado. Y no solo lo voy a poner en mesial, sino que también voy a tallar y colocar un suprasingular en 23. ¿Y está bien? Sí, está perfecto. Doctora, pero usted lo puso en mesial en vez de en distal. Y no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada porque si nosotros tallamos el lecho y tiene la inclinación del piso, esa carga va a ser transmitida lo más paralelo al eje, va a recibir el hueso un efecto trófico, no vamos a estar volcándolo para ningún lado, y yo preveo, me estoy previniendo, si se pierde el 27, es decir, si pierdo esta pieza, me queda una silla libre, cumple los principios de una silla libre, sí los cumple. 2 apoyos por tramo, alejados al tramo. ¿Por qué en los extremos libres nosotros nos alejamos del tramo? Porque ¿qué queremos ganar? Queremos ganar soporte, pero ¿qué soporte fundamentalmente? Quiero ganar soporte dentario, porque es el que me transmite mejor la carga al hueso, el que el hueso mejor lo tolera, lo transmite a través del ligamento periodontal. En cambio, donde no hay diente, lo transmite la fibromucosa, que no está preparada para recibir y transmitir cargas. Entonces, todo lo que es a través del diente lo transmite el ligamento en forma trófica, generando un estado de salud de ese hueso, mientras que a nivel de donde hay fibromucosa, lo va a transmitir en forma de presión. Y la presión siempre genera en mayor o menor grado reabsorción ósea, dependiendo de qué, del espesor de esa fibra mucosa, de la calidad de ese hueso y la cantidad de hueso que haya debajo de esa fibra mucosa, y además del estado general de ese paciente, de la edad y demás. Entonces, en este caso, yo también puedo hacer un diseño preventivo. Si pierdo el 17, me queda perfecto también. Tengo como dientes pilares 13 y 27, como retención indirecta el 23. Si pierdo el 27, me quedan como dientes pilares 17 y 24, y como retenedor indirecto el 13. Y si pierdo ambos, 17 y 27, también puedo seguir usando este diseño. El eje sería 13 y 24 y tendría una sola retención indirecta que sería 23, y algún otro artilugio utilizar como perfectamente adaptación de las bases, un buen cierre posterior, quizá previendo esto, hacer un conector mayor más extenso que me brinde mayor soporte a mi aparato. Bueno, vamos entonces ahora a pasar a, dicho todo esto de soporte y haciendo las aclaraciones, cómo se transformarían algunos apoyos en retenedor indirecto, a la retención mecánica directa, que podría ser, que debe ser, en los molares, tanto derechos como izquierdos, circulares de acceso invertido,
¿Por qué lo llamamos de acceso invertido? Porque el apoyo circunferencial siempre encuentra su ángulo de convergencia en mesiogingival. Como en este caso lo está encontrando en distal, lo llamamos circular de acceso invertido. Y en 13 y en 24 puedo colocar o en 13 seguramente porque la brecha es más larga, un gancho combinado, que volvemos a repetir. El gancho combinado es el que tiene un brazo labrado, que es mucho más deformable, mucho menos retentivo, pero le genera menos cargas horizontales, que son las que nos bancan los dientes, al diente pilar. Nosotros tenemos que tener en cuenta que muy probablemente ese muy pronto sea nuestro único diente pilar en la hemiarcada derecha. Del lado izquierdo podemos colocar una plaqueta palatina, una plaqueta proximal, perdón, o podemos colocar, igual que del otro lado, un retenedor combinado. Lo que nosotros, si ustedes me preguntan, a mí me parece que en este caso con 3 retenedores es más que suficiente, y colocando una plaqueta que dé estabilidad anterolateral, aparte de retención por tensofricción. Podemos colocar un conector medio y posterior, por lo que les decía, para que me ayude si yo llego a perder uno o ambos molares. Del lado del 13 coloco 2 conectores menores para que me efectúen la reciprocación, que son contactando supraecuatorialmente y aliviados después para que tengan línea de entrada y salida, para que puedan entrar y salir de la prótesis, ¿no? Por supuesto. Deben estar aliviados en esa parte de la tronera. Y después, entonces, siempre en estas prótesis dentosoportadas recordamos que no va a tener el movimiento a través de un eje porque no lo tiene, porque es una figura, las 4 patas de una mesa, es decir, que de Kummer es poligonal cuadrangular. Sí va a tener los otros movimientos, que va a ser a través de un eje vertical que pasa por el centro del conector mayor, que al ser un eje vertical el movimiento es horizontal y va a ser minimizado por todo lo que contacta del diente, todos los elementos que contactan con el diente del lado opuesto hacia donde se dirige la prótesis. Por ejemplo, si esta prótesis va en el momento que rota hacia el lado derecho, ¿quién me lo va a estar estabilizando? Todos los elementos que están por vestibular, es decir, los flancos, y de este lado los que están por palatino. Cuando va hacia el otro lado, al revés. Es decir, es simplemente darse cuenta que todos los movimientos, todo el movimiento horizontal a través de un eje vertical va a estar minimizado por los elementos que contactan con las piezas dentarias supraecuatorialmente del lado opuesto hacia donde el movimiento se dirige. Bien. No sé si de la clase 3 quedan alguna duda, porque recuerden que ustedes rinden este parcial el 19. Entonces, empezamos por la clase 3, vamos a seguir ahora por la clase 4, pero tiene que quedar claro esto. No sé si vamos a llegar a tener clases de repaso, más allá que esto ustedes lo van a trabajar con sus respectivos jefes de trabajos prácticos y con el trabajo práctico que van a tener que presentar. Si queda claro, pasamos a la clase 4, si no, si hay dudas, ahora es el momento de que me lo pregunten si lo podemos salvar. Si no tienen dudas, pasamos a la clase 4 de Kennedy. Siempre cuando yo hablo de Kennedy, que es la clase más conocida y que el mecánico maneja. Bueno, la clase 4 es el desdentado anterior. La clase 4 va desde que falten 2 incisivos centrales, por ejemplo. Siempre la característica de la clase 4 es que debe cruzar la línea media. Si no cruza la línea media, caemos en otra clase. Hasta que queden solamente el 17 y el 27. Si yo me faltan, lo podemos sacar todos los dientes desde... exactamente, todos, hasta ahí, es también una clase 4.
Por eso, ojo, cuando nosotros decimos la clase 4 es el desdentado anterior. Esto es más que un desdentado anterior, pero también es una clase 4. Bien, la clase 4 también presenta distintos ejes, de acuerdo a la cantidad de dientes que estén faltando. Puede tener, según Kummer, un eje diametral o un eje diagonal. Entonces, vamos a hacer los dos casos. Vamos a sacar, Jorge, de ahí, exacto, hasta el... Bueno, ahí, si te gusta, ahí. Lo que quede. No, Decime, no, decime no, sacar. está bien, no, está bien. Ese sería el caso de una clase 4, la vamos a clasificar en todos los autores, según clase 4 de Kennedy, 4 de Swenson. Es una clase como tiene soporte mixto, de acuerdo a la cantidad de dientes que tengan, pero por lo general, como es curvo, que decir que no va a caber duda de que el soporte, el reborde residual forme parte del soporte, porque si fuera recto es otra cosa, pero al ser curvo ante la función, seguro que vamos a tener un soporte mixto, es muco-dento soportada o dento-muco, de acuerdo a la cantidad de dientes que existen, según McCracken. De integral evolutiva es una clase 2, dento-muco soportada, con palanca anterior. Eso es lo que les quería aclarar, porque las clases... Profe, Sí, sí, disculpe, usted dijo que se rendía el 19. Yo tenía anotado la fecha del parcial para el 1 de diciembre, ¿puede ser? sí, es el 1 de diciembre, me confundí con el parcial de PPR, pero no se queden con lo anecdótico. Ahora presten atención en esto, después se lo preguntan. Es el 1 de diciembre, tenés Muchas razón. gracias. Bueno, entonces, es mucodento soportada y ahora vamos a pasar a diseñar. Vamos a pasar a diseñar. Nosotros, si tenemos un soporte mixto, yo me acuerdo que hace muchos años atrás, para que el alumno entienda, nosotros le decíamos que esto es como si fuese una clase, una clase 1 de Kennedy, pero a la inversa. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, como si todo esto fuese la parte anterior, dentada, y acá las sillas libres unidas en la línea media. Entonces, si tengo soporte mixto y hago el parangón con una clase 1 de Kennedy, ¿dónde voy a colocar mis apoyos principales? ¿Cercanos o alejados al tramo? Pues lo vamos a colocar alejados del tramo, entonces en distal de 15 y 25. Bien, ¿qué me están determinando si estos son mis apoyos dentarios principales? Un eje de fulcrum. ¿Cómo va a ser este eje de fulcrum? Diametral, que es el peor de todos los ejes. Siempre es mejor tener un eje diagonal. Si voy a tener un eje diametral, voy a tener que trazar mis perpendiculares. Lo más perpendicular sería el istmo de las fauces. No podemos colocar un apoyo en la garganta. Entonces, ¿a dónde vamos a ir? Nos vamos a ir corriéndonos hasta llegar a lo que sea lo más perpendicular posible, que en este caso sería mesial de 17 y 27. ¿Y por qué digo mesial y no distal? Porque hay que tener siempre una valoración de costo-beneficio. Primero, tan atrás es difícil tallar bien dos lechos en distal de los segundos molares, la autoclisis no existe o es muy poca, el cepillado es difícil porque allí está el repliegue de los tejidos blandos y aparte cuando abrimos la boca, la coronoides cierra el vestíbulo a ese nivel, la apófisis coronoides de la mandíbula, cuando abrimos la boca para cepillarnos los dientes, se estrecha en ese nivel el vestíbulo de la boca, entonces el vestíbulo posterior de la boca, entonces hay que fijarse todos esos detalles. ¿Nos convendría alejarnos para que sea más efectiva la retención indirecta? Y pues sí, nos beneficiaría, pero nos estaría acumulando demasiada placa, ser de un acceso difícil para la higiene, entonces preferimos directamente colocarlo en mesial. Bien, entonces tenemos un soporte mixto, un eje diametral y como
hacemos la comparación con dos sillas libres posteriores, como si fuesen dos sillas libres anteriores, en vez de una retención indirecta, llevarán dos retenciones indirectas, que son las que marcamos. Vamos a pasar entonces ahora a la retención mecánica directa. En el sector anterior, en los premolares, puedo colocar, como dijimos antes, que es lo que mejor me va a conservar un diente pilar, en sillas libres, ante la función, es algo que se deforme fácilmente, que son los ganchos combinados. Es decir, un brazo retentivo en alambre, de sección circular, de 0,8 o 0,9, que sea fácil de deformarse cuando pase por el ecuador protésico y que me retenga, es decir, cumpla su función de retención, pero sin derivar demasiadas cargas horizontales a ese diente. Del otro lado lo mismo, y la parte, como es un gancho combinado, la parte de soporte y reciprocación la van a hacer el brazo recíproco, y eso es colado. En la zona de la retención indirecta, yo también voy a tener que colocar algún tipo de retenedor allí. Entonces voy a tener que colocar apoyos circunferenciales de acceso invertido. El cuerpo del gancho va a pasar por la tronera, volvemos a repetir, se talla la tronera y se coloca otro apoyo para que no me ejerza efecto cuña y rompa los puntos de contacto, tanto de un lado como del otro. Una vez hecho esto, bajamos los conectores menores y estabilizadores horizontales, que son los que me van a dar, los que me van a hacer la estabilidad ante los movimientos del eje vertical que pasa por el centro del conector mayor, y como conector mayor voy a colocar una plaqueta, en este caso, anterior y media. Si es demasiado extensa la silla, el edentulismo que presenta, va a ser anterior, media y posterior. Pero recuerden que cuando hablamos de posterior siempre decimos por delante del paladar blando, obviamente. Entonces nos quedamos con que siempre, en lo posible, vamos a colocar conectores mayores, anteriores y media. Recuerden en el parcial, si les llega a tocar una de estas clases, que el primero dibujarlo bien y después aclarar que el conector mayor es anterior y media, porque si no lo unimos, ¿cómo ponemos los dientes en el sector anterior? Que es la finalidad por lo cual estamos realizando una prótesis parcial removible. Bien. Si es en el maxilar superior, recuerden ustedes siempre que tomamos impresiones, en este caso, como en las distintas clases 3 que hemos diseñado, tanto con criterio preventivo, clase 3 pura, clase 3 con subdivisión, poligonal triangular o poligonal cuadrangular, siempre hacemos cubeta individual, con un espacio según para el en cera, en 1 o 2 hojas, de acuerdo al material elástico con el que tomemos. Ya sea alginatos, hacemos un espacio de 3 milímetros, donde el alginato es efectivo para reproducir detalles, y si lo vamos a hacer con silicona regular, menos de 3 milímetros. Bueno, no sé si tienen alguna duda respecto a esta, y si no, vamos a pasar a hacer la clase 4, con otro eje. Bueno, borramos entonces y pasamos a la clase 4 con eje diagonal. Llévatelo. Entonces, la clase 4 con eje diagonal sería, por ejemplo, que nos estuviera faltando 16, 15, 14, 13, 12, 11, 21 y 22. Bien. ¿Esto qué sigue siendo? ¿Una clase 4? Sí, es una clase 4 de Kennedy. Y de Swenson también.
Es mucodento soportada de McCracken y es una clase 2 de integral evolutiva, dento mucosoportada con palanca anterior. ¿Es una clase diagonal? ¿Lo más diagonal que pueda? Sí, la más diagonal que podemos, porque ya no queda otro diente en la arcada derecha para poner, es el último diente. ¿Dónde vamos a colocar el apoyo? ¿Vale la pena, por lo que mismo que dijimos de la retención indirecta, ponerlo en distal del 17? No, siempre es costo-beneficio. Si yo lo pongo por distal, no voy a tener autoclisis, no voy a poder cepillarme bien, difícil tallarlo, difícil por ahí el paciente si tiene alguna molestia o si está levantando la oclusión cuando probamos que se dé cuenta dónde es. Por lo tanto, no es necesario que lo pongamos por distal. Y aparte, porque los terceros molares, los molares superiores tienen buenas raíces, bien implantados, no va a movilizar, no va a mesializar un apoyo en mesial a este diente, por más que lo coloque en mesial. Bien. ¿Qué me va a determinar el eje de fulcrum? Voy hacia la otra de mi arcada y me queda el diente 23, el canino, donde voy a colocar un suprasingular que me determina mi eje de fulcrum. Esta prótesis va a rotar a través de este eje de fulcrum, ¿sí? Va a rotar porque tengo casi medio maxilar sin dientes, más de medio maxilar porque me faltan 21 y 22 también. Entonces voy a tener que colocar una buena retención indirecta que va a ser, como siempre, lo más perpendicular, alejado, y en este caso por detrás de donde tengo el problema, que es en el sector anterior, por lo tanto la silla libre irá en el sector posterior. Y ahí está marcado cuál va a ser mi retención indirecta, lo más perpendicular al eje de fulcrum. Bien, ¿qué voy a colocar ahora? La retención mecánica directa. Bueno, en la pieza 17 coloco un circunferencial de acceso invertido. Recuerden por qué lo llamamos de acceso invertido. En el 23, que es mi otro diente pilar, puedo tranquilamente colocar un gancho combinado, como hemos venido diciendo, que es la parte retentiva labrada, un alambre circular que se deforma en todas las direcciones y sentidos, que refracta muy bien la luz, por lo tanto lo hace más estético, que también los ganchos labrados, en el caso de los ganchos combinados, el brazo retentivo es circunferencial porque accede al diente desde, accede al ángulo de convergencia desde oclusal. Desde oclusal y el extremo terminal confluye al ángulo de convergencia cervical. Bien. Y luego en la retención indirecta, me dirijo lo más perpendicular, que es mesial del 27, pero voy a tener que colocar un retenedor ahí también. Entonces mi retenedor va a ir en la pieza 26, con lo cual voy a colocar otro apoyo, que ya está colocado, y voy a colocar ahora sí un retenedor mecánico directo circunferencial simple. ¿Por qué? ¿Por qué es un circunferencial simple? Porque su extremo terminal, el extremo terminal del brazo retentivo es en nesiogingival. ¿Qué voy a bajar ahora? Ya dijimos que este va a tener, la biomecánica la vamos a pasar muy por arriba porque ustedes ampliamente la vieron en el teórico pasado. Esto es llevarlo a la práctica. El movimiento vertical va a estar controlado o minimizado por la retención indirecta que ya dijimos cuál era. Los movimientos a través del eje vertical, ¿cuáles van a ser? ¿Cómo va a estar minimizado? Y por todos los elementos rígidos que contacten supraecuatorialmente del lado opuesto a donde tengo el problema, que en este caso es en la parte derecha. Bien. Y cuando la prótesis quiera rotar hacia el otro lado, me lo va a generar, por ejemplo, del lado derecho, la parte de la prótesis que esté tocando, por palatino. Cuando va hacia la izquierda, la parte del flanco vestibular. ¿Y qué más? Cuando va hacia la derecha, la parte rígida del retenedor. ¿Qué parte rígida tiene el retenedor? El inicio, la que es supraecuatorial.
Cuando vamos hacia el otro lado es todo lo contrario, es decir, me va a estar generando, ¿quién me va a estar tratando de minimizar esto? El flanco vestibular de la base derecha, todos los elementos rígidos que contactan supraecuatorialmente, los conectores menores, los estabilizadores horizontales y los recíprocos. ¿Sí? Bien. Entonces, y aparte, cuando tenemos flancos tan extensos, es importantísimo que el conector mayor sea sumamente rígido y amplio, no solo para que me dé soporte, sino para que contribuya con su rigidez a que todos los otros elementos lo sean y cumplan sus funciones. Y además, en las bases, hay que tener en cuenta el efecto Fish, que es la retención funcional. Y cuando hablamos de efecto Fish, no solo hablamos en la mandíbula, ni en la mandíbula, ni en el flanco lingual para que dé la concavidad, para que le dé lugar a la lengua, sino también que el efecto Fish debemos hacerlo en todos en todos no, hay dos, en ambos maxilares y en el sector anterior para el apoyo de los músculos, de los músculos de los labios, en la mandíbula, por ejemplo, músculos que si bien no son paraprotéticos, son cutáneos, como el borla de la barba, el cuadrado del mentón, son músculos que al contraerse ayudan a sostener la prótesis en su lugar, entonces hay que hacerlo, como dijimos en las bases, convexo a nivel de la papila para que permitan que el alimento por allí resbale, hasta que vuelva a ser llevado a la zona morsal y vuelva a ser masticado hasta que se deglute. Luego debe ser cóncavo y convexo para hacer el cierre periférico de toda base, es decir, en la parte del surco. Entonces, en este caso, como dijimos, aparte de todos los elementos rígidos, porque recuerden ustedes que damos mucha prioridad a lo que llamamos el diseño del aparato protésico, pero nosotros hacemos prótesis para reponer los dientes que faltan, no solo para hacer cromo, el colado. Entonces no debemos dejar o perder de vista que le hacemos el diseño para la biomecánica, pero después hay toda una parte funcional que lo cumplen. Las bases, la conformación de las bases, la retención funcional que van a brindar esas bases, y además que los dientes estén perfectamente colocados donde deben ir colocados, sobre cima de rebordes, y al mismo tiempo en una correcta articulación respecto a las piezas antagonistas. Entonces, de la clase 4 dijimos que la clase 4 llamamos el desdentado anterior, pero es desde que faltan 2, 4, 6, 8 o falten 10 piezas dentarias. Sigue siendo siempre clase 4. Es la única que no tiene subdivisión, porque si hacemos subdivisión estamos cayendo en otra clase. Recuerden las reglas de Apple, que siempre el tramo que clasifica es el más posterior. Por ejemplo, si acá nos faltara 27, simplemente nos faltase, no 27, 26, pero tuviéramos 16, el tramo más posterior sería siempre, aunque sea cortito, el más posterior. Entonces ya no sería una clase 4, sino sería una 3 subdivisión. ¿Se entiende lo que quiero decir? Si no, volvemos a sacar esto, y Jorge, si te parece, hacemos una clase para que se entienda lo que digo, por qué la clase 4 no lleva subdivisión. Supónganse que tengamos una clase 4 muy extensa, un poco más. Pero, no, pero acá tendríamos que dejar el 15, por favor. Ahí. Pero me falte 26, esta no es una clase 4, porque no tiene subdivisión. El tramo que clasifica siempre es el más posterior. Por lo tanto, esta sería una clase 3 de Kennedy, sub 1, o una clase 3 de Swenson, modificación anteroposterior. ¿Mm? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? Vamos a dejar, porque llegamos justo en horario, con todas las clases 3 y la clase 4 con eje diametral y diagonal. La próxima vamos a seguir con la clase 5. ¿Alguna duda, alguna pregunta
El parcial es el 1 de diciembre,